Ahora venimos al mensaje 3. El tema de este mensaje es pastorear según Dios. Este mensaje es, por supuesto, una continuación del mensaje 2 y los mensajes que el hermano compartió anteriormente, que nuestro hermano compartió antes. El último Romanos es acerca del Señor Jesús que cooperaba con el ministerio apostólico en su ministerio apostólico, el ministerio apostólico con el ministerio celestial, a fin de cumplir la economía neotestamentaria de Dios. ¿Qué cosa es la economía neotestamentaria de Dios? Si consideramos toda la Biblia, vamos a ver que como Dios tiene un propósito y un deseo. Y la voluntad que tiene es algo que Él ama, lo que tiene en su corazón. ¿Y qué es lo que Él ama en su corazón? Lo que Él ama es que Él desea ser expresado a través del hombre a quien Él creó. Y es por esta razón que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Sin embargo, un hombre que fue creado a la imagen de Dios, aún no puede cumplir el deseo del corazón de Dios, que es el que Dios sea expresado. Así que Dios tiene una voluntad definida, que no cambia, es incambiable. Así que la versión Recobro tenemos la frase, el propósito eterno. En el libro de Efesios vemos que Dios tiene un propósito definido que es ser expresado por el hombre. Y también tiene un plan y un arreglo, una manera de llevar a cabo su voluntad para cumplir su voluntad. Y la manera es por medio de impartirse a sí mismo a nosotros para hacer nuestra vida, nuestro suministro de vida y todo para nosotros. A fin de que, y para que Él pueda obtener este fin, Dios tiene que pasar por un proceso. Y el primer paso de ese proceso fue que Él se hizo hombre y vino a la tierra. Y este hombre fue Jesucristo y Él fue el primer Dios hombre en el universo. Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Él vivió 33 años y medio de vida humana, una vida de justicia que era agradable a Dios y que expresaba a Dios. Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. Estábamos destinados a morir, pero pese a que Él no conocía pecado y Él no tenía que venir bajo el juicio de Dios, sin embargo, Él murió por nosotros en la cruz. Y sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y para esto Él cumple los requisitos de Dios y Él cumplió la redención jurídica por Dios. Y en el tercer día Él resucita y en su resurrección Él llega a ser el Espíritu vivificante. Y cuando Él se hace el Espíritu vivificante, todos nosotros que estábamos dispuestos a recibirlo en nosotros, cuando lo recibimos en nosotros, recibimos el Espíritu vivificante, no solamente somos salvos y al mismo tiempo somos resucitados, o más en forma precisa, fuimos regenerados, recibimos otra vida, que es la vida de Dios. Así que somos regenerados en la resurrección de Cristo para que tengamos la vida divina de Cristo. Cuando vivimos en la vida divina de Dios, Dios vive en nosotros. Entonces está la posibilidad de que podamos expresar a Dios. Así que un punto muy importante de la Biblia es que nosotros, los que han sido regenerados, que tenemos la vida de Dios, tenemos que esta vida tiene que crecer y aumentar en nosotros hasta que lleguemos a la madurez. Pero para que Dios cumpla su propósito, no es solamente el aspecto de vida es necesario, sino también el deseo de su corazón. No quiere que no quiere que solamente la gente que Él ha regenerado estén esparcidos por todas partes en forma individualista y en forma separada, como expresiones separadas, sino que quiere que todos aquellos que están
que tienen su vida puedan reunirse y se una para ser una persona corporativa a fin de que él tenga su expresión corporativa. Así que esto es lo que él desea. Y esto es en su economía. Entonces Dios, su propósito eterno, el plan eterno de Dios, el arreglo de Dios en la Biblia, en breve esto se llama la economía neotestamentaria de Dios. Y en esta economía neotestamentaria, el asunto de la edificación es muy importante. Sin edificio, Dios no puede ganar una persona corporativa para ganar a una persona corporativa. ¿Y quién es esta persona corporativa? Es la iglesia, los llamados a congregarse. Así que estos son los llamados de Dios para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, este punto es muy importante porque la iglesia no es algo físico. Hoy en día, Dios no está edificando un salón de reunión físico, sino que más bien Él está edificándonos a nosotros, los que tenemos su vida, juntos, nos está juntando y edificándonos. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento y un aumento de su vida en nosotros hasta que seamos maduros. Así es que para que Dios tenga el edificio, se necesita el pastoreo. Sin pastoreo, si tú y yo no somos pastoreados, no recibimos el suministro de vida, no crecemos en vida, entonces es imposible que la edificación de Dios pueda llevarse a cabo. Número Romanos 1 de este mensaje dice: Cristo en su ministerio celestial pastorea a las personas y nosotros debemos cooperar con Él pastoreándolas también. ¿Cómo sabemos esto? Aquí tiene la primera porción que está en Hebreos 13:20, ¿verdad? En la reunión anterior ya leímos este versículo, y este versículo dice: ahora bien, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno. Este versículo nos habla de que el Señor Jesús, y su muerte y su resurrección. El Señor Jesús aquí es el que ha cumplido su ministerio terrenal. Él ha muerto ya, ha cumplido la redención jurídica y ha resucitado. Y este Señor Jesús está en virtud de la sangre del pacto eterno. No es solamente para lavar nuestros pecados la sangre del pacto, sino la sangre del pacto es una sangre del pacto eterno, del nuevo pacto, un pacto que es eterno. Así es que este pacto eterno o el pacto trata de la economía neotestamentaria de Dios. Y mi punto es que en este versículo podemos ver que el Señor Jesús ha pasado por la muerte y la resurrección después de que ha cumplido su ministerio terrenal y ha comenzado su ministerio celestial. Pero ¿cuál es su ministerio celestial? Es llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios y cumplir la economía eterna de Dios. Y en este versículo el Señor Jesús es llamado el gran pastor de las ovejas. Así que para llevar a cabo su ministerio celestial, cuando está llevando la obra de edificar su cuerpo, Él es el gran pastor que está haciendo la obra de pastoreo. Así que número Romanos 1 de este mensaje, el primer concepto aquí es que en su ministerio celestial, Cristo pastorea a las personas. Así que hoy en día el Señor está pastoreando al Señor en su ministerio celestial y nosotros también hacemos lo mismo. Así que creemos que todos los hermanos y hermanas tienen el deseo de servir al Señor. Sin embargo, tenemos que ver en forma clara qué es lo que debemos hacer en nuestro servicio a Él. No debemos hacer otra obra aparte de lo que el Señor está haciendo. Así que hoy en día es muy lamentable que hay muchos en el cristianismo que están dispuestos a servir al Señor. Sin embargo, ellos no saben lo que el Señor está haciendo. Así que inconscientemente ellos hacen su propia obra. La segunda parte dice que sin el pastoreo, la obra que realizamos para el Señor no podrá ser eficaz. Y ya les dije esto.
Lo que Cristo está haciendo ahora es edificar todo su cuerpo. Y para este propósito el pastoreo es definitivamente algo muy crucial, algo necesario. Si nosotros vamos a entrar a su obra, tenemos que hacer la misma obra que Él hace. Es una desgracia que mucha gente hoy día conozca de la predicación del Evangelio, de ganar almas, de traer gente, de salvarlas del infierno al cielo. Ellos pensaron que eso es Cristo. Y sí es verdad que tenemos que predicar el Evangelio para que la gente no vaya al lago de fuego. Sin embargo, también tenemos que ver que Dios tiene su propósito, tiene su necesidad, y no es solamente salvar almas del lago de fuego, sino más bien Él está buscando materiales para edificar su cuerpo. Así es que pastorear es necesario, pastorear es muy necesario. Si tú no ves este asunto del pastoreo, tú vas a ganar gente al Señor, los vas a bautizar, y sin embargo ellos no permanecen. En el pasado tal vez hayamos tenido el sentir de que no lo habíamos dicho, no lo habíamos expresado, pero ese que Él no viene a las reuniones es suficiente, que siempre y cuando sea salvo ya no va a ir al lago de fuego en el futuro, así que ya es suficiente con eso. Para ti y para Él eso es adecuado, pero para Dios no es adecuado, porque Dios quiere un edificio. Así es que sin el pastoreo nuestro trabajo va a ser ineficaz. Quiere decir, no podrá producir el resultado que Dios desea. Esto es verdaderamente una condición trágica. Número Romanos 2. Ya que vimos la importancia del pastoreo y tenemos que cooperar con él pastoreando también, entonces lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que conocer es que tenemos que pastorear al rebaño según Dios. Y esto se basa en 1 Pedro 5:1, que ya leímos. Dios necesita que lo cooperemos con Él para hacer una obra de pastoreo. Sin embargo, Dios no quiere que hagamos esta obra de pastoreo según nosotros mismos, sino que lo hagamos según Dios, según Él mismo. Así que hay 4 puntos secundarios aquí para mostrarnos qué es lo que quiere decir ser según Dios. Punto A dice, según Dios significa viviendo a Dios. Aquí, según Dios, es un verbo, no es un adjetivo. Bueno, no en español. No se refiere al hecho de que Dios está viviendo. Nosotros tenemos que vivir en el Señor. Nosotros hemos recibido esta verdad y a este Dios vivo que ha entrado en nosotros. Así que tenemos que vivir por la vida de este Dios y podemos vivirlo a Él. Ahora mismo nuestros hermanos han mencionado que sea ser como tú. Esto es un himno famoso en el cristianismo. El himno original dice, ser como usted. Esto es bueno. O ser como usted, bendito Redentor mío, puro como tú. Todos los cristianos tienen la tendencia natural o el anhelo de ser como el Señor. Pero si lo cantas, si dices tú, si ser como usted, te da la impresión equivocada de que estamos imitando a Dios por nosotros mismos para tratar de ser iguales a Él. Pero esto no es según el deseo del corazón de Dios. No puedes aprender de esa forma externa, que tú piensas que es tierno, amoroso, y tú también tienes que ser tierno y amoroso y paciente, y etcétera, etcétera. Pero tú no puedes hacer esto. Y si lo puedes hacer, solamente estás expresándote a ti mismo, no estás expresando a Dios. Así es que cuando cantamos este himno, tenemos que cambiar esa línea a hacer, oh Señor, vivirte a ti. Queremos vivirte a ti. Oh, vivirte a ti, oh Redentor mío. Este es el deseo de su corazón. Queremos vivir a Cristo para que nosotros podamos pastorear a la gente. Tenemos que vivir en la vida divina para que el Dios vivo y verdadero pueda vivir en nosotros y pueda Él vivir saliendo, expresándose a través de nosotros.
El punto B dice, pastorear según Dios es pastorear según la naturaleza de Dios, según su deseo, según su manera de hacer las cosas y según su gloria, y no según nuestras propias preferencias, intereses, propósitos y forma de ser. El punto principal aquí es que tenemos que vivir según la vida de Dios. Y tenemos esta vida divina, hemos sido regenerados, hemos sido salvos. Sabemos esto. Y también con cada vida hay una naturaleza. El gato tiene la naturaleza del gato y la naturaleza felina, pero los perros tienen la naturaleza del perro y la vida del perro y la naturaleza canina. Y el hombre tiene la vida también, su vida humana y su naturaleza humana. O sea que el gato le gusta cazar ratones. Y cuando era joven yo crecí en la China continental. Y había muchas ratas en ese tiempo. Y la manera esto era, teníamos que tener gatos y una vez vi a un gato que agarraba una rata. Y yo fui testigo la manera en que el gato tan disfrutable que se disfrutaba la rata. Era mucho más disfrutable que nosotros cuando comemos un bistec. Esa es la naturaleza del gato. Cuando vemos una rata vamos a corrernos, no vamos a querer agarrarla y comerla, porque tenemos una vida distinta y una naturaleza distinta que la del gato. Pero con la naturaleza de Dios tiene su propia naturaleza. Dios tiene su propia naturaleza. Y no solamente vivimos según la vida de Dios, sino que tenemos que avanzar, dar un paso más, algo más específico. Tenemos que vivir según la naturaleza de Dios, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es en la economía eterna de Dios. Es su propósito eterno. Nosotros tenemos que pastorear según la naturaleza de Dios. Si nosotros pastoreamos según la naturaleza de Dios, como Pedro dice que nosotros tenemos las promesas grandiosas y grandísimas promesas y nos hemos escapado de las corrupciones del mundo que son por los deseos. Pero porque hemos recibido la vida divina, nosotros entonces podemos ser los que participan de la naturaleza divina que se basa en esta, y basados en esta naturaleza divina nosotros podemos ser los que hacen la obra de pastoreo según su deseo y su deseo y su naturaleza. Así que tenemos estas preciosísimas y grandísimas promesas. ¿Qué cosa es la gloria? La gloria es la expresión de Dios. Cada vez que tú expresas a Dios, eso se llama gloria. Cada vez que no expresas a Dios, lo expresas a ti mismo. Y pese a que tú piensas que eres muy bueno, tienes la paciencia que otros no tienen, tienes el amor que otros no tienen. Todos los otros no te aman, solo yo te amo a ti. Mira qué bueno soy yo. ¿Por qué no me aprecias a mí? Si tu amor no es de Dios, tú te expresas solamente a ti mismo. No importa si seas bueno o malo, tu yo es feo. Igual que yo, mi yo es feo. Solo Dios es glorioso. Así que en el asunto del pastoreo, no solamente según la vida de Dios, sino también la naturaleza de Dios, según el deseo de su corazón, según su manera de hacer las cosas. O sea, esa es la manera de la economía de Dios, y si hacemos y según su gloria. Si no hacemos esto, hay un peligro, y este es que nosotros lo vamos a hacer según nuestras propias preferencias, intereses, propósitos y formas de ser. Y en el pasado, hermanos, yo he visto mucho de esto. Hace 28 o 30 años atrás, en los Estados Unidos, tuvimos una tormenta, un disturbio espiritual, y algunos hermanos eran ambiciosos e iniciaron una enseñanza distinta, y dijeron que teníamos un camino distinto, y no era la manera ordenada por Dios, como fue hablado por el hermano, sino dijeron que era, en vez de los pescadores no deben temer ensuciarse las manos. Si el pescador piensa que no puede ensuciarse, entonces nunca va a encontrar peces. Así es que ellos implicaban que
Si quieres cuidar a alguien y si le gusta ir al cine, entonces tú vas con él. Y si le gusta beber vino, bueno, vas al bar con él. No, no desprecien este asunto, esta poquita enseñanza distinta. Eso causó un gran daño al recobro del Señor. Casi perdimos toda una generación de jóvenes por esta enseñanza. Esto es fácil de discernir. El cinema, los bares no son buenos sitios donde podamos ir. Pero también he visto otras cosas. Otros hermanos que les gusta jugar ajedrez. Así es que jugaban ajedrez con la gente pensando que estoy pastoreando a otros. No estoy diciendo que jugar ajedrez es pecaminoso, pero si tú juegas juego de ajedrez, puedes perder 2 o 3 horas. Y pese a que dices que es un buen ejercicio de tu mente al jugar ajedrez, pero yo creo que no es nada cuando tú tienes que dar cuenta delante de Dios en el futuro. Si gastas 2 o 3 horas en leer la Biblia y estudiar, es mucho más valioso que gastar 2 o 3 horas jugando ajedrez. Otros hermanos les gusta ir a pescar, así que siempre se van a pescar. Y dices, voy a pescar, voy a agarrar peces para alimentar a los santos. No sé qué decirles. Si eres según la vida de Dios, si lo haces si según la guianza del Señor, no está mal. Pero yo me pregunto, ¿tú oras antes de hacer eso? ¿O lo haces solamente por tu preferencia y tus intereses? Si no pastoreamos a la gente según la naturaleza de Dios, con facilidad vamos a hacer las cosas según nuestras preferencias, intereses, propósitos y formas de ser. Y vamos a estar en nuestra propia ambición. No vas a ayudar a la gente el pastoreo orgánico que ellos necesitan. Punto C. Este punto avanza un poco más y dice, pastorear según Dios equivale a pastorear según lo que Dios es en sus atributos. ¿Qué cosa quiere decir sus atributos? Sabemos que Dios tiene muchas virtudes, muchos atributos divinos, y estos son las virtudes de lo que Dios mismo es. Y el hermano Lee usa atributos, el hermano Lee. Los atributos se refieren al ser de una persona, lo que una persona es. Dios creó al hombre a su propia imagen, y por esa razón, nosotros los seres creados tenemos virtudes humanas. Por ejemplo, Dios es amor. Él es el Dios de amor. Y en el hombre creado también tiene amor. Dios es justo. En nosotros también hay una tendencia en nosotros que nosotros seamos rectos y no pequemos. Por supuesto que después que el hombre fue dañado por Satanás y llegó a caer, entonces tenemos el elemento corrupto de Satanás que está lleno de mezcla. Y sin embargo tenemos ciertas virtudes humanas dentro de nosotros. Estas virtudes humanas no son nuestro ser. A veces tenemos algunas virtudes. No sé si alguna vez han encontrado una situación como la que algunos hermanos son tan amables, pero de repente un día este caballero pierde su paciencia, se enoja. En 1987 en Taipei, nosotros vinimos acá al FTTT a aprender a tocar puertas. Y teníamos una hermana que era tan amable en nuestro equipo, teníamos esta hermana tan amable. Y un día, tuvieron de repente esta hermana fueron a McDonald's, y de repente esta hermana perdió su paciencia en McDonald's. Era una virtud, pero no había una persona verdadera. Su ser no estaba allí. Pero con Dios no es así. No solamente Él posee esta naturaleza, sino que Él mismo es esta naturaleza.
estas virtudes. Así que bajo el punto D tienes entonces estos versículos de Juan. Primera de Juan dice que Dios es amor. Entonces, no solamente que Dios tiene amor, sino que Dios mismo es amor. Primero de Juan 1:5 dice que Dios es luz. No solamente que Dios tiene luz, no solamente que Él hace las cosas de una manera resplandeciente, sino que Él mismo también es luz. En 2:29 dice que Él es justo, Él es justicia misma. Sabe que Él no solamente es justo, sino que Él es la justicia misma. Así que en Primera de Pedro 14:15 nos dice que Dios mismo es la santidad. Él es el santo. Así que estos versículos nos muestran que Dios tiene estos atributos divinos, sino que Él mismo es estos atributos. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque si ves este punto, vas a entender que nuestras virtudes humanas no cuentan. Las virtudes que tenemos son cuando experimentamos a Dios, cuando experimentamos sus atributos, entonces, y estos atributos son expresados a través de nosotros, entonces estas son nuestras verdaderas virtudes. Si estamos creando o produciendo nuestras propias virtudes, a los ojos de Dios, esto es como si fueran trapos de inmundicia, trapos sucios. Así es que el Señor abra nuestros ojos para que veamos la visión, para que, Señor, estoy tan muerto, dame vida. No tengo paciencia, dame paciencia. No tengo amor, dame amor. Tengo que decirle francamente que cuanto más oren de esa forma, menos van a recibir respuesta del Señor. Frecuentemente decimos, Señor, tú sabes que tengo mal temperamento, perdóname, dame un buen temperamento. Cuanto más oras así, más pierdes tu temperamento. Que el Señor tenga misericordia para que podamos ver que estas cosas no son lo que Dios es. Hoy en día tú no pides por estas cosas, sino que debes pedir por Dios mismo. Debes pedirle a Dios que Él te dé de sí mismo. Entonces, cuando tienes a Dios, tienes todas estas cosas. De otra forma, todo lo que ores, no vas a obtener nada en respuesta. Así que tenemos que pastorear en los atributos de Dios. Punto D, dice, a fin de pastorear según Dios, tenemos que llegar a ser Dios en vida, en naturaleza, en expresión y en función. Esto quiere decir que llegar a ser en Dios vida, expresión y función, sin embargo, no tenemos su deidad. Dios tiene su vida divina, tiene su naturaleza divina. Él también tiene su propia deidad, que quiere decir que Él es aquel que es el supremo, el máximo y el objeto supremo que puede recibir la adoración del hombre. Nadie más puede recibirla. Pese a que tenemos la vida y naturaleza, nosotros también podemos tener su vida y naturaleza, pero no tenemos parte en su deidad, no tenemos parte en su deidad. Y tenemos que estar muy claros acerca de este punto. El Evangelio de Juan 1:12 al 13 dice, pero a todos aquellos que le recibieron al Señor Jesús, los que creen en su nombre es Jesús, todo el que cree en su nombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no solamente los que quieren imitarlo, no solamente los que van a la iglesia, sino los que han recibido de verdad al Señor Jesús en ellos, a los que son verdaderos creyentes, dice, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias a Dios que hoy día recibimos al Señor, hemos creído en Él, lo recibimos, solamente hemos recibido la vida de Dios en esa etapa, y podemos llamar a Dios nuestro Padre Celestial, llamarlo a nuestro Abba Padre, y los hermanos lo llamamos hermanos y hermanas porque somos de verdad los hermanos y hermanas de la casa de Dios.
Así es que somos engendrados de Dios, en vida y en naturaleza somos Dios. Esta lógica es muy simple. El gato engendra gatos, el hombre engendra hombres, el hombre no puede engendrar un gato, ni el gato puede engendrar nada más, y Dios no puede engendrar nada más que Dios. Y nosotros llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Y ahora tenemos 5 puntos pequeños que van a producir, van a exponer este punto de: 1. Debemos ser llenos de la vida divina hasta rebosar, disfrutando al Dios triuno como la fuente, el manantial y el río, para llegar a ser un conjunto de la vida divina e incluso la vida divina misma. Yo sé que esto no es muy fácil de entender. Aquí nuestro Dios triuno es la fuente, el manantial y el río. ¿Qué cosa es la fuente? Es la fuente, es el origen del río. El origen del río por lo general siempre está escondido, está debajo de la tierra. Algunos que fuimos a Israel vimos que en la frontera entre Israel y Jordán, aquí está la fuente del río Jordán. Y este comienza en el monte Hermón, donde hay un volcán. Y cuando el hielo se derrite, el agua entra en la tierra, y entonces esta agua subterránea llega a ser la fuente del río, y cuando esa fuente fluye, llega a ser un manantial que fluye para llegar a ser el río. Esto nos muestra que Dios el Padre es la fuente, y nuestro Dios es la fuente de la vida, la fuente de todo. Sin embargo, este Dios vive en una luz inaccesible. Este Dios es el Padre, es la fuente, pero cuando este Dios invisible se manifiesta, llega a ser visible, entonces se convierte en el manantial. Entonces enfatizamos nosotros el hecho de que el Señor es el primogénito de Dios. No podemos pensar que hace 1 billón de años Dios se casó y entonces se engendró muchos hijos, y él fue el hijo unigénito, y el hijo unigénito de Dios. No. Primera de Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el unigénito es el Dios que explica, que es el unigénito, es el que explica, el que define, el que da a conocer a Dios. Y este es el manantial que da a conocer la fuente. Muchas veces tienes una fuente y tienen como un motorcito, unas fuentes, y tienen una bombita para sacar el agua de abajo y que salga a la fuente y salga. A esto le llaman la fuente, pero en realidad debería se llamar el manantial, porque la fuente es el origen. Los santos de habla inglesa, en este punto, la lengua de inglés ha confundido entre la fuente y el manantial. Y mi punto es que quiero mostrarles que el Padre representa la fuente, el origen, y el Hijo es el manantial, porque es el que expresa al Padre, y el río es el Espíritu Santo que siempre está fluyendo. El bosquejo dice que para llegar a ser un conjunto de la vida divina, y esto se basa en Juan 4:14. Y este versículo dice: mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. En el pasado yo no entendía qué es lo que quiere decir esto. Tienes que ir a los estudios vida, especialmente el estudio de cristalización del Evangelio de Juan, para ver que el Dios triuno
está fluyendo aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu están fluyendo para vida eterna. O sea que esta vida eterna es el destino, la destinación del fluir del Dios triuno. Saben que la Biblia tiene comienzo y final. Los primeros 2 capítulos de Génesis son el comienzo de la Biblia, y ahí ves a Dios creando, que Él crea la tierra, los cielos y la tierra. Él es el Dios que tiene una voluntad, que tiene un propósito. Y después de todos los capítulos de la Biblia, tiene los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, donde ves la Nueva Jerusalén. Así es que la Nueva Jerusalén es la destinación final del fluir de Dios. Es la totalidad, el agregado de toda la vida eterna. El hermano Lincoln en el mensaje pasado, en el mensaje anterior, nos mostró que la Nueva Jerusalén no es una mansión celestial. Y tal vez muchos hermanos y hermanas no estén conscientes de esto, porque tal vez estén pensando, yo quiero ir a esta ciudad física de oro y piedras preciosas, con paredes de jaspe, pero la Biblia misma nos dice muy claramente en Apocalipsis 20, 1 y 9 nos dicen que la Nueva Jerusalén es la novia del Cordero. El Señor Jesús es el Cordero. Y si la Nueva Jerusalén es la novia del Cordero, no puede ser una ciudad física. Yo vengo de Nueva York. Si me preguntas, ¿estás casado? Le digo. Si le digo, mi esposa estás en Nueva York, mi esposa, ¿cómo puedes casarte con una ciudad física? Mi esposa es la ciudad de Nueva York, pues no puede ser una ciudad. Pero la novia del Cordero es una ciudad. O sea que quiere decir que la Nueva Jerusalén es solamente un cuadro que nos muestra una iglesia que ha sido edificada, que es el cuerpo de Cristo. Una novia que ha sido adornada, que se ha preparado se ha listado para su marido. Y esta es la totalidad de la vida divina. Y es la vida divina misma. Número 2. Debemos llegar a ser Dios en sus atributos de amor, luz, justicia y santidad. Ya cubrimos este punto. Punto 3. Debemos ser réplicas de Cristo, la expresión de Dios. A fin de, tal vez tú digas, no tengas la palabra réplicas en la Biblia, pero sí tienes esto. Tienes el principio, porque en Juan 12:24 dice que si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si muere, da mucho fruto. O sea que el grano único de trigo son exactamente igual. Los granos que son producidos son exactamente igual al grano que cayó en la tierra y murió. Pero un grano de trigo no puede dar muchos granos de arroz. No va a ser eso. Nosotros somos muchos granos que hemos sido producidos por la muerte y resurrección de Cristo, así que somos la réplica del Señor mismo, somos la reproducción de Él. Así es que en nuestro pastoreo, nosotros expresamos a Dios y no a nuestro yo, con su forma de ser y sus peculiaridades. Punto número 4. Debemos llegar a ser Dios en cuanto a la función que Él desempeña al pastorear el rebaño según lo que Él mismo es y según la meta que Él ha determinado en su economía. Vamos a leer punto 5 juntos, porque esto es muy importante. Cuando somos uno con Dios, llegamos a ser Dios, y de hecho somos Dios en el pastoreo que brindamos a otros. Lo más importante que vemos aquí es cómo pastoreamos según Dios. Es que tenemos que ser uno con Dios. Si no somos uno con Dios, si somos uno con Dios, somos Dios pastoreando según Dios. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser uno con Dios? Hay muchos aspectos de esto. Y eso es por esto que tenemos que tener una relación íntima y personal con Dios. Tenemos que invocar su nombre, orar, leer su palabra, disfrutar a esta fuente de agua viva todo el tiempo y tener comunión con Él y beber de Él para ser uno con Él. Y esto es de esta manera que nosotros podemos llegar a ser Dios en vida y en naturaleza. Ahora, Romanos 3. Si hemos de pastorear a otros según Dios, debemos ser personas que están en resurrección.
Juan 10 trata sobre el pastoreo y Juan 11 muestra que el pastoreo debe efectuarse con la vida de resurrección. Sabemos que Juan 10, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Habla de pastoreo. Y en Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Lo que nos muestra claramente que si tú quieres pastorear, debes estar en resurrección. B. Si somos personas naturales, que estamos llenos de nuestras propias opiniones naturales, filosofía y lógica, no podremos alimentar a otros. Estar en resurrección significa no vivir nuestra vida natural, sino la vida divina. Gálatas 2:20 dice, Pablo dice, yo con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este es su modelo para que nosotros sigamos y para que nosotros podamos vivir a Cristo, o sea, vivir en resurrección. Entonces estamos en la nueva creación. D. Si somos personas que están en resurrección, nos encontramos en la vida divina y llegamos a ser personas capaces de pastorear a otros. La resurrección no es solamente vencer la muerte y vencer la cárcel de la muerte, sino traernos a la nueva creación. Y la resurrección es cambiar la muerte a la vida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nuevo Romanos 4. Para pastorear a otros según Dios es necesario reunir a los santos como un solo rebaño. En Juan 10:16 dice, yo tengo un solo rebaño y tengo que llevarlos para que ellos escuchan mi voz y ellos serán un solo rebaño y un solo pastor. Los discípulos del Señor en ese tiempo eran los judíos y las otras ovejas también no van a formar otro rebaño, sino que sus ovejas judías y los gentiles van a formar un solo rebaño y un solo pastor. La manera apropiada de pastorear a los santos es reunirlos como un solo rebaño. En Juan 10:21 el Señor usó 3 palabras relacionadas con el pastoreo: apacentar, pastorear y rebaño. Todos tenemos que aprender a apacentar, a pastorear y a reunir a los creyentes como un solo rebaño. C. El hecho de que Cristo nos apacienta consigo mismo como los pastos tiene como fin que junto con las otras ovejas de Dios seamos reunidos como un solo rebaño y así lleguemos a ser su único cuerpo orgánico para que lleguemos a la meta máxima de la economía de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Que nosotros pastoreamos es para cooperar con Dios, para que Él cumpla su ministerio celestial. Y tenemos que traer a estos que traemos al Señor, tenemos que traerlos al cuerpo de Cristo. Nadie debe tener el sentir de que, ves, yo tengo tanto éxito en mi pastoreo. Si yo pongo si yo pongo todo mi rebaño en la iglesia, no tengo nada para mí. Esto es algo que sale de ti, que procede de ti. Esto es algo del yo. Si tú tienes tu propio rebaño, esto es dividir el cuerpo de Cristo. Esta es una gran ofensa al Señor. Tenemos que traer nuestras ovejas juntas y hacer un solo rebaño. Y aún nosotros los pastores tenemos que ser un solo rebaño. No debemos ser individualistas, sino tenemos que hacer la obra de pastoreo en el cuerpo. Nosotros mismos no podemos guiar el cuerpo de Cristo, el rebaño de Dios. Aún las iglesias, todas las iglesias tienen que compenetrarse para hacer un solo rebaño. Por lo tanto, dice, todas las iglesias deben aprender a reunirse como un solo rebaño a fin de poder compenetrarse entre sí en un ambiente en el que nos reunimos como un solo rebaño. Somos subyugados, convencidos, alimentados y despertados por el Señor. Le agradecemos al Señor que tenemos esta conferencia de compenetración y siento de que en esta conferencia estamos dándonos cuenta, estamos teniendo la realidad de la compenetración de las iglesias y en tal compenetración nosotros tenemos la atmósfera de que estamos haciendo una manada, un solo rebaño. Estamos siendo arrebañados.
Y en esta atmósfera vamos a ser subyugados por el Señor, vamos a ser convencidos, alimentados y despertados por el Señor. Este es un buen comienzo sobre el pastoreo. Es en esta atmósfera que el Señor puede llevar a cabo su obra. Ahora vamos al punto número 5 de Romanos. Debemos pastorear al rebaño de Dios según el corazón amoroso y perdonador del Padre y según el espíritu del Hijo, un espíritu que busca, halla y pastorea. Este punto se basa en Lucas 15. Sabemos que en Lucas 15 el Señor dio 3 parábolas. La primera es el pastor que busca a la oveja perdida. Este pastor es el Hijo de Dios que vino de los cielos a la tierra, nuestro Señor Jesús, y viene al desierto a buscar la oveja perdida. Y la segunda parábola es de una mujer que prende una lámpara para buscar una oveja, una moneda perdida. Y esta mujer representa al Espíritu de Dios, que es la mujer que está buscando a la oveja. Ella no está fuera en el desierto buscando la oveja perdida, sino está buscando la moneda en la casa. Y el tercero es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que toma todas las posesiones de su padre y después él desperdició y se fue en bancarrota y estuvo en una condición tan mala. Ya estaba alimentando las algarrobas a los cerdos y quería hasta comerse esas algarrobas, pero nadie le daba a él nada. Y un día regresa así. O sea que esto es la iluminación del Espíritu, y regresa a la casa de su padre y le dice: mi padre tiene tantos siervos, servidores, y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y cuando el padre le vio, él corrió y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Quiere decir que mientras él estaba afuera, el padre estaba ahí esperando por él, esperando que él regrese a él. Y el padre corre a él. Dice que en todas partes, en ninguna parte de la Biblia, no hay ningún sitio que diga que Dios corre. Cuando el hijo pródigo regresa a su hogar, el padre corrió. Cuando era joven, cuando era un niño pequeño, yo todavía tenía mi propia opinión, no estaba de acuerdo con esta parábola. Digo, el padre es muy rápido, él primeramente debería haber investigado, porque el hijo ha estado con los cerdos. El Pedro primero debería decirle que se bañe, que cambie su ropa y se afeite. Tú sabes, que se prende todo y se afeite. ¿Cómo el padre va a echarse sobre su cuello? Pero el padre no le importa mucho la higiene personal. No es que no sepa higiene personal, sino que tiene un amor mucho más grande que esta higiene personal, porque tiene un corazón perdonador y recibidor, y cae entonces sobre su cuello y lo besa. Yo pensé que sabía de la higiene, pero yo ni siquiera. Y lo que pasaba es que yo no tenía el corazón perdonador ni amoroso, así que tenía solamente mi concepto natural. Así que tenemos que seguir el procedimiento que el Dios triuno toma para buscar a los pecadores que están pecando contra Él. Es como los que buscan a los pecadores. No debemos ser los que estemos esperando que la gente venga a nosotros, como irse a pescar con un anzuelo recto. Nunca vas a obtener el pescado. Tienes que salir a buscar a la gente y traerlos a la casa de Dios, para que regresen a la casa del Padre y disfruten el corazón amoroso y perdonador del Padre. No sé si en esta conferencia tenemos algunos hermanos y hermanas
que han estado en la reunión por un tiempo, estos que han estado en las reuniones por 10 o 20 años, tal vez tengan temor que alguien les va a preguntar, ¿qué te pasó a ti en los últimos 10 años? ¿Por qué no viniste a las reuniones? No debemos investigar de esta manera. ¿Ven? Dios el Padre, Él corre a recibirlos y a besarlos. No debes esperar hasta que estés tan pobre, tal como eres, tú puedes venir a la casa del Padre. Tenemos el rebaño precioso del Padre y puede ser lavado y estar tan limpio. Y el Señor mismo es la justicia, el manto de justicia para ti. Así que no te preocupes de que estás sucio e inmundo y estás apestando. Pero tenemos que conocer el corazón que el Padre tiene para con nosotros. Y seamos aquellos que somos uno con Dios. Y su corazón amoroso y perdonador puede convertirse en nuestro corazón amoroso y perdonador. Y el espíritu del Hijo, un espíritu que busca, halla y pastorea, también puede ser el nuestro. Vamos a leer el resto de los puntos. Debemos seguir los pasos del Dios triuno procesado en la manera en que Él busca y gana al hombre caído. Nuestra tendencia natural no es la de pastorear a otros, sino la de criticarlos e imponerles reglas. Les damos muchas reglas para restringirlos, pero no, eso no ayuda. Siempre que criticamos a alguien, perdemos la posición requerida para cuidar de dicha persona. Nuestra tendencia natural es la de imponer reglas y exigencias sobre ellos según nuestro parecer y no la de cuidarlos con ternura y nutrirlos según Dios. Es preciso que seamos instruidos como discípulos a fin de nuestros conceptos cambien y adquiramos los conceptos divinos. Yo tengo de esta experiencia. Yo creí que iba a hablar solamente una palabra por amor para ustedes, pero mi experiencia es que yo pensé que iba a estar hablando una persona de amor con honradez. Yo no tenía mucha palabra, mucho corazón. Tú dices, no puedo compenetrarme con otros. Dice, ¿cómo dices que yo no puedo compenetrarme? Porque ahora me doy cuenta que Él no va a ser subyugado. Tienes que traerlo Él a Dios. Cuando Él toca a Dios, Él va a ser iluminado para ver su orgullo. Y entonces va a ser convencido. No necesitas tú regañarlo. Es preciso que seamos instruidos como discípulos a fin de que nuestros conceptos cambien y adquiramos los conceptos divinos, los cuales son según el corazón amoroso del Padre y el espíritu del Hijo, un espíritu que pastorea. Nuestro pastoreo debe ser según el amor de Dios, que Dios tiene por el linaje humano y caído. Aunque el linaje humano caído se encuentra unido a Satanás y conforma el mundo en el sistema de este, Dios tiene un corazón de amor hacia tales personas. Este corazón de amor se refiere... el sistema, el mundo se refiere a un sistema que Satanás ha creado para usurpar, ocupar y evitar que la gente venga al Señor. Así que el mundo es un sistema que se opone a Dios. Sin embargo, Dios ama a la gente de este mundo, a este linaje humano caído. Dios odia nuestro pecado, aborrece nuestro pecado, pero te ama como persona y quiere salvarte. Debemos ser pastores que tienen el corazón de nuestro Padre Dios en su divinidad, un corazón que ama y perdona, y el espíritu de nuestro Salvador Cristo en su humanidad, un espíritu que busca, halla y pastorea. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que siempre seamos uno con el Señor y tengamos tal corazón y espíritu para que pastoremos siempre según Dios. Ahora, leamos punto F, todos juntos vamos a leer el punto F, que es el punto más importante. Si recibimos esta clase de comunión, creo que habrá un gran avivamiento en la tierra, no por unos pocos gigantes espirituales, sino por los muchos miembros del cuerpo de Cristo, al ser ellos pastores que siguen los pasos del Dios triuno procesado en lo referido a buscar y ganar a las personas caídas. Aquí
El gran avivamiento que el hermano Lee hablaba, era el gran avivamiento. ¿Por qué lo llamó el nuevo avivamiento? No solamente es nuevo en tiempo, sino también en naturaleza. Es diferente de todos los avivamientos pasados en la historia. En los últimos 2000 años de la historia han habido algunas cosas que han llamado avivamientos. Muchos han sido bendecidos. Por ejemplo, el último, hace 100 años, el avivamiento en Gales. Muchos fueron salvados, llamaron al Señor. Y en ese tiempo, en ese lugar, en Gales, aún los cinemas se cerraron, porque nadie atendía ya los cinemas. Mucha gente recibió la gracia allí. Ese también fue la obra del Señor, y no despreciamos esto. Todos los avivamientos en la historia de la iglesia no pudieron traer al Señor de regreso. Después del avivamiento en Gales, el Señor no ha regresado. Y hoy día vas a Gales y ni siquiera puedes ver nada de avivamiento allí. Ese lugar hoy en día está lleno de bares y teatros. Por eso necesitamos un nuevo avivamiento. Los hermanos dijeron que habían 3 cosas importantes: la cumbre de la revelación divina, el vivir del Dios hombre y el pastoreo. Y esto es para edificar el cuerpo de Cristo y traer de regreso al Señor. En el pasado, algunos dijeron que la cumbre de la revelación divina es muy profunda, no es muy fácil. El vivir del Dios hombre es más fácil y el pastoreo es el más fácil, así que debemos comenzar con el pastoreo. Esa es nuestra lógica humana. Pensamos que somos más inteligentes que el hermano Lee. Pero si no hablamos de la cumbre de la revelación divina, de la verdad, no hablamos del vivir del Dios hombre, entonces tu pastoreo no va a ser pastoreo según Dios, sino según tu propia preferencia, va a ser tu propia naturaleza y tu propia disposición, tu manera de ser. Me gusta este bosquejo. Esto no fue escrito por mí, este bosquejo. Es del vivir del Dios hombre. Tenemos que vivir la vida de un Dios hombre. No, según número 2 es el punto, es el vivir del Dios hombre. Y 3 puntos, punto número 2 es la cumbre de la revelación. Puntos 3, 4 y 5 son acerca del vivir del Dios hombre. Pero el nuevo avivamiento no va a ser llevado a cabo por unos pocos gigantes espirituales, sino por los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora déjenme hablarles una palabra franca. Los otros hermanos han compartido, han tenido el mismo para hablarles esto. No estamos aquí para recibir sus amenes y dar unos cuantos mensajes, dar los mensajes. No estamos aquí para hacer una cosa superficial. Queremos hacer la cosa verdadera, la cosa genuina. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que en esta conferencia no solamente oigamos doctrinas, sino que tenemos que levantarnos para responder al deseo del corazón de Dios. Este nuevo avivamiento, este pastoreo, no se lleva a cabo por unos cuantos, tiene que ser llevado por los miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16 habla de la operación de cada parte en su medida. Es solamente en esta forma que nosotros vamos a poder tener el pastoreo orgánico que edifica el cuerpo. En la conferencia del día de agradecimiento, del día de acción de gracias, dijimos que el último capítulo, en Apocalipsis 22 dice 3 veces, vengo pronto, vengo pronto. Él quiere regresar. Pero, ¿por qué ha esperado más de 1900 años y todavía no puede venir? Porque no estamos listos. El cuerpo de Cristo no está listo. La novia no se ha preparado. El Señor viene para casarse. Sin embargo, nosotros los que somos la novia, hemos sido ennoviados
Estamos aquí por el matrimonio de Cristo. Esta es la cosa más grandiosa del universo, que Cristo venga a casarse con nosotros. Si nosotros no nos interesa, la novia no le interesa, todavía está tan vieja y llena de arrugas y manchas, que el Señor nos perdone. ¿Cómo va a regresar el Señor? ¿Puede casarse con nosotros cuando somos una persona tan vieja? ¿No estamos listos? Que el Señor tenga misericordia y que cooperemos con Él para que Él venga pronto y que pastoreemos según Dios para que el cuerpo de Cristo sea edificado y que la novia de Cristo pueda alistarse para que Él pueda regresar. No importa cuál sea la actitud que tengamos, esto es algo que el Señor, ya sé que estoy atrasado, pero tengo que gastar un minuto más. Ahora estamos al comienzo del año 2006. Según este es el final del primer mes, pero según el calendario chino, este es el comienzo del nuevo año. ¿Qué tal si gastamos un minuto, cada uno de nosotros, y tengamos una oración delante del Señor para renovar nuestra consagración? Señor, ten misericordia de mí. Quiero consagrarme a ti una vez más. Quiero consagrarte este año 2006 a ti. Señor, yo quiero ser una persona que ore, una que esté en comunión cercana, íntima contigo, que entra en tu carga para cooperar contigo, no para hacerlo en forma individual, sino para hacerlo en el cuerpo. No solamente nosotros llegamos a ser el rebaño de Dios, vamos a tener rebaños de pastores, y que el Señor use el año 2006 para ganarnos a todos nosotros. Si Dios no puede ganarnos, ¿a quién más va a ganar? Yo no sé qué palabras puedo usar para describir el sentimiento que tengo. Yo siento que esa es una gran misericordia de Dios, que nosotros no somos mejores que otros, no somos mayores que otros, pero el Señor, a través del hermano Lee y el hermano Ni, nos ha mostrado estas visiones y revelaciones, y nosotros, los que no nos merecemos, no somos dignos, hemos sido puestos en el deseo de su corazón y en su economía, y sabemos que el Señor está cerrando esta era, y nosotros tenemos que cooperar con Él para acabar la obra de edificación del cuerpo de Cristo, para preparar la novia. Esta es una obra tan grandiosa, así que el Señor tenga misericordia de nosotros, y que si ustedes ven esto, todas las otras cosas son insignificantes. Así que gastemos un solo minuto para orar al Señor, y después podamos escuchar los testimonios.